información más importante de la jornada en el ámbito mundial tiene que ver con la publicación que escribió el presidente de los Estados Unidos en su red social, Truth Social, anunciando un alto al fuego en la guerra, en los enfrentamientos entre Israel e Irán. Una tregua de 12 horas como paso previo a la finalización total de la guerra de los 12 días, tal cual lo definió el presidente de los Estados Unidos. El mundo ya recibe esta noticia y las repercusiones en torno a lo que anunció el presidente de los Estados Unidos son lo más importante a esta hora en todo el planeta, que vamos a ir contando detalles de cómo va a continuar la situación en Medio Oriente. Andrés Klipan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sebastián. Ustedes del otro lado. Hasta el momento, hasta esta hora, ni Israel ni Irán se han manifestado al respecto. Hasta ahora es la palabra del presidente de los Estados Unidos y la verdad que es de cumplirse, es una información, una noticia que tranquiliza al mundo. Que además lo pone en un lugar también a Donald Trump, que él mismo se había anunciado para sí cuando se candidateó como presidente de los Estados Unidos, venía a traer la paz al mundo. Y ese es el rol que Trump logra si efectivamente esto sucede, como él mismo ha escrito en sus redes sociales, iniciando ese texto con la palabra felicidades a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego completo y total, aproximadamente dentro de 6 horas, cuando Israel e Irán hayan terminado y hayan completado sus misiones finales en progreso, durante 12 horas, momento en el que la guerra se considerará terminada. Oficialmente, Irán comenzará el alto al fuego en la hora 12, Israel comenzará el alto al fuego y en la hora 24, un fin oficial de la guerra de 12 días será saludado por el mundo. Durante cada alto el fuego, el otro lado permanecerá pacífico y respetuoso, asumiendo que todo funciona como debería, lo cual hará, me gusta felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y haber destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga a Oriente Medio, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, Dios bendiga al mundo, firmado por Donald Trump. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos habla de las operaciones en progreso una vez que finalicen, ha dicho, porque todavía hay intercambio de misiles entre los dos países, porque justamente fueron lanzados antes de esta comunicación o antes de este entendimiento entre ambos países, según Donald Trump. Y hay que puntualizar, y después lo vamos a desarrollar en profundidad, Sebastián, que este hecho ocurre, este anuncio de Donald Trump sucede después de la operación aérea militar de los Estados Unidos el sábado contra los principales reactores nucleares de Irán, concretamente en 3 puntos donde, bueno, fue, el propio presidente lo ha dicho, de los Estados Unidos, un éxito, el bombardeo a estos 3 puntos centrales del aparato nuclear iraní. Fue un día con muchas alternativas, incluso hasta que llegó el mensaje de Donald Trump, que incluso a muchos los termina sorprendiendo, porque todo presagiaba a una escalada de la conflictividad, teniendo en cuenta que Irán había bombardeado la base de los Estados Unidos más grande que tiene en Oriente Medio, que está ubicada en Qatar, donde además Estados Unidos le había advertido en su momento. En esa imagen que estamos viendo en pantalla, que fue el mensaje del día sábado después de los bombardeos de Estados Unidos a Irán, de esa operación que vos recién describías, Trump había advertido que si había un solo ataque a algún sitio de los Estados Unidos, puntualmente a las bases de los Estados Unidos en Medio Oriente, la respuesta iba a ser tremenda, iba a ser devastadora para Irán. Y en ese contexto, hoy Irán dispara misiles sobre las bases de los Estados Unidos en Qatar. Los analistas internacionales dicen, bueno, fue la verdad una ofensiva
no tan importante como se podría haber supuesto de parte de Irán, lo que estaba marcando también las dificultades militares iraníes, que ha quedado también su capacidad muy dañada, porque Israel también en el día de hoy, en la última noche del domingo, había emprendido nuevos ataques y bombardeos sobre, por ejemplo, los lanzadores de misiles. Donald Trump también sorprendió al mundo al asegurar que Irán le avisó a Estados Unidos, y por eso lo agradeció Donald Trump, del ataque a la base militar en Qatar, y lo agradeció. Bueno, esto sorprendió. Si esto es así, tal como dice el presidente Donald Trump, bueno, habría sido un ataque, digamos, como para demostrarle al pueblo iraní una respuesta justamente del régimen iraní, pero con las previsiones de avisarle a Estados Unidos para que no haya víctimas y que se intercepten, como ocurrió, esos misiles. El mensaje del presidente de los Estados Unidos hace una aclaración, que el alto al fuego va a comenzar una vez que ambos países concluyan con sus actividades militares, con sus acciones militares en curso. Lo marcamos porque en este momento en Israel están sonando las sirenas ante la posibilidad de nuevos ataques por parte de Teherán, por parte de Irán. Es decir, todavía el alto al fuego no opera, según lo dicho por el propio presidente de los Estados Unidos. En esto fue muy claro y concreto: cuando terminen las operaciones en curso, por lo que estamos observando, o al menos por la información que llega desde Israel como consecuencia del sonar de las sirenas, efectivamente todavía Irán está llevando adelante una operación militar en curso, Andrés, en un día donde pareciera ser que los mercados, que siempre suelen adelantarse con la información en su comportamiento, algo de esto ya avisoraban, porque hoy se desplomó el precio del petróleo. Es cierto que hubo un mensaje de China sobre la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz. China es uno de los principales compradores del petróleo producido en Irán, y ese mensaje desde el gobierno chino en ese sentido, sobre las consecuencias que podría haber traído el cierre del estrecho de Hormuz, muchos dicen ha sido uno de los factores fundamentales para que cayera el precio del petróleo, porque Irán no iba a animarse a confrontar con quien es, si se quiere, su principal cliente, es decir, hubiera generado un daño a su propia economía también de manera muy considerable. Antes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también lo había advertido, le había dicho a China que opere sobre Irán ante la posibilidad y la amenaza muy concreta, muy real, porque ayer mismo domingo el Parlamento iraní había votado de manera unánime la posibilidad de cerrar ese estratégico estrecho por donde transita el 20% de la energía del mundo, es decir, el 20% del petróleo del planeta transita y pasa por ese sitio. Bueno, finalmente los mercados advirtieron esta posibilidad, el precio del petróleo cayó de manera muy considerable, 7% en promedio, después de todo lo que había subido, sobre todo a partir del día sábado, cuando se produjo el ataque de los Estados Unidos, en un contexto donde la gran noticia tiene que ver con lo publicado por Donald Trump, pero en este momento, Andrés, suenan las sirenas en Israel. Exactamente, y Tel Aviv también ha advertido, y Teherán ha advertido que se desplacen colonos israelíes que están asentados allí en la zona, porque prevén ataques también en ese lugar. Es decir, las operaciones continúan, y es muy posible, Sebastián, que por esa razón el presidente de Estados Unidos habla de 12 horas para que comience este cese al fuego o esta paz anunciada por el presidente de los Estados Unidos. Hagamos un rápido repaso de lo que ha sido una jornada también cargada de información y muchas alternativas, que termina o está culminando con esta información tan importante que ha sido el comunicado del presidente de los Estados Unidos. Lo contábamos recién, Andrés, ahora lo vamos a profundizar, que ha sido la decisión de Irán, nada más ni nada menos que de bombardear la base aérea estadounidense en Qatar, que es la base más importante que tiene los Estados Unidos en Medio Oriente. Exactamente, en Medio Oriente hay exactamente 19 bases militares de Estados Unidos y el despliegue de unos 40.000 efectivos, la mayoría de ellos marines. Eso es el despliegue militar en tierra que tiene Estados Unidos. De hecho, el cielo o el espacio aéreo de Qatar se cerró absolutamente, luego se reabrió ese espacio, una vez que fueron disipándose los ataques iraníes, poco a poco fue ganando normalidad la situación aérea en Qatar, pero ese bombardeo lo que hacía presuponer es que habría una respuesta
muy fuerte de los Estados Unidos si uno se guiaba por la mismísima advertencia que hizo el presidente norteamericano el mismísimo sábado, luego de haber lanzado la operación sobre las centrales nucleares iraníes. Después también sucedieron otros episodios desde el punto de vista diplomático muy importantes. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, de Irán, viajó a entrevistarse con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La expresión en el comunicado oficial del gobierno ruso fue una expresión de rechazo al ataque de los Estados Unidos, pero no encontró, o al menos no se vislumbró, en esa comunicación un apoyo decidido, fundamental e incluso de acompañamiento a Irán si Irán tenía que escalar también los enfrentamientos con Israel y con el propio Estados Unidos. Luego llegó esto que les contaba recién por parte del gobierno chino, que fueron de alguna manera, si se quiere, probablemente, allanando el camino para lo que acaba de comunicar el presidente de los Estados Unidos, que reiteramos, Andrés, todavía no fue, al menos públicamente, ni ratificado por Irán, tampoco por Israel. Estamos esperando, obviamente, el comunicado de ambos gobiernos. Exactamente, y recordemos que el presidente chino Xi Jinping, la semana pasada, el jueves, viernes pasado, se ofreció como mediador en este conflicto. Bueno, el ofrecimiento en principio fue rechazado, pero aquí los analistas internacionales, y haciendo eje en lo que decías recién, Sebastián, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ni Rusia ni China se van a posicionar o van a tomar, una decisión o van a jugar sus bazas en este tema, porque no les conviene, porque mientras Estados Unidos esté entretenido, lo han dicho así, en la guerra, en este conflicto, bueno, tanto Rusia como China pueden seguir haciendo sus negocios y avanzando a espaldas de Estados Unidos. Vamos a compartir, a propósito de esto que estamos viendo en pantalla, de lo que fue el ataque iraní sobre la base de los Estados Unidos en Qatar, más información en la siguiente nota. Qatar dijo el lunes que interceptó misiles iraníes lanzados contra la base estadounidense situada en su territorio, la mayor de Oriente Medio. El Ministerio de Defensa qatarí indicó que el ataque iba dirigido contra la base aérea de Al Udeid y precisó que el incidente no dejó ni muertos ni heridos. Qatar calificó el ataque de violación flagrante de su soberanía y del espacio aéreo del país, así como del derecho internacional. Añadió que se reserva el derecho a responder. El ataque fue confirmado por el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, que indicó que fue en respuesta a la acción agresiva e insolente de Estados Unidos del sábado contra los sitios e instalaciones nucleares de Irán. Añadió que el número de misiles usados era el mismo que el número de bombas que Estados Unidos había utilizado al atacar a Irán, y sostuvo que su respuesta no representa ninguna amenaza para su vecino del Golfo. Bueno, a propósito de los ataques iraníes y lo que fuimos escuchando a lo largo de las últimas horas, hay que centrarse también, Andrés, en lo que fue la primera expresión que se le conoció a este hombre que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que es el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que había advertido obviamente de una escalada en función de si Estados Unidos continuaba con los ataques. Irán iba, por supuesto, a responder, lo que él mismo dijo, cualquier agresión. No nos someteremos al acoso de nadie, fueron sus palabras. En un momento donde además empieza a ser importante, o había empezado a ser muy importante, veremos cuál es el devenir a partir de lo que anunció el presidente de Estados Unidos, porque ahora la morfología del conflicto indudablemente va a tender a cambiar. Empezaba a haber cuestionamientos muy severos desde el punto de vista de la política interna iraní sobre, primero, la continuidad del régimen, ¿no? Había quienes ponían en duda la posibilidad de la continuidad del régimen, otros decían directamente que si el régimen continuaba, podía continuar, pero sin el propio Khamenei, que estaba cuestionado por sectores internos de la política iraní. Recordemos que el líder supremo es un hombre de 86 años y ya habían empezado a surgir incluso
nombres posibles de quién podría sucederlo. De hecho, estaba en un refugio seguro, se conoció, hubo información de un traslado a un refugio seguro a propósito de toda esta situación. Refugio que ya el presidente de los Estados Unidos había advertido que tenía su ubicación y su locación y que sería para Estados Unidos muy fácil poder dar con Khamenei y además quitarle la vida si fuera la decisión política de hacerlo, cosa que sabemos no sucedió. Exactamente. Y con respecto a lo que decís vos, el primer ministro israelí se preocupó especialmente de decir que Israel no va a propiciar ningún cambio de régimen, y sí dijo que en las últimas horas atacó distintos puntos claves, pero no necesariamente militares allí en Irán, sino simbólicos, como por ejemplo una cárcel de máxima seguridad donde el régimen iraní mantiene encarcelados a supuestos espías occidentales y también a la oposición política iraní. Siguiendo la línea dura del régimen iraní, se mencionaba incluso al propio hijo de Khamenei como un posible sucesor, si es que se imponía esa línea de pensamiento a la hora de un posible e hipotético reemplazo. Reiteramos, todo esto fue construido desde la hipótesis en función de una guerra en desarrollo y además incrementándose en sus enfrentamientos cruzados. Sí. Como dijo Trump, fueron 12 días hasta ahora de bombardeos, de enfrentamientos, de misiles lanzados a un lado y hacia el otro, de una operación muy significativa el día sábado por la noche por parte de los Estados Unidos, que se encargó casi permanentemente, una vez que habló Trump, sus funcionarios más importantes, y uno repasa y recuerda esa imagen de Trump en la Casa Blanca el sábado a la noche, rodeado del vicepresidente J.D. Vance, del secretario de Defensa y también del secretario de Estado. Todos ellos hablaron después en los medios de los Estados Unidos y cada uno se encargó de aclarar que Estados Unidos no había ingresado en una guerra con Irán, que había sido una operación puntual y que se habían retirado justamente de Medio Oriente, salvo que Irán sí respondiera e incrementara sus ataques. Exactamente, y por eso después de esta operación, en principio muy exitosa de Estados Unidos, que después preparamos un informe para contar detalles que son realmente dignos de destacar, el primer ministro israelí, ¿qué es lo que dijo? Después de la operación estadounidense, dijo que, bueno, hemos completado prácticamente toda la operación que teníamos previsto, es decir, neutralizar el proyecto nuclear o la posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear o un artefacto con cabeza nuclear. Digamos, eso fue de destacar, lo dijo el primer ministro israelí, quien además reconoció que no participaron en los bombardeos estadounidenses allí en estos 3 puntos claves. Vayamos en vivo a ver imágenes de lo que está pasando ahora en Tel Aviv, porque recién decíamos que el alerta, las sirenas continuaban sonando ante la posibilidad de nuevos ataques iraníes, porque según el presidente de los Estados Unidos, en lo que ha sido su propia publicación anunciando una tregua de 12 horas en la guerra, esta tregua va a operar una vez que ambos países terminen con sus operaciones en marcha. Y por eso las advertencias, como vemos en pantalla, que emite el gobierno de Israel para que su población evacúe los sitios, vaya a un lugar seguro, a los refugios, porque ya hemos observado a lo largo de estos días que misiles iraníes fueron capaces de impactar contra locaciones israelíes, provocando incluso muertes. Exactamente, recién hablabas del líder supremo iraní, hace más de 40 años que está en el poder, y nombrabas a su posible sucesor, que es uno de sus hijos. Bueno, el líder supremo iraní tiene 7 hijos, y del que estamos hablando es del segundo de ellos, un hombre que tiene mucha ascendencia para con su padre, pero además dicen que tiene posiciones más extremas que el líder iraní. Hoy también fue un día donde hubo un cruce, hablando de Donald Trump y de Rusia, del presidente de los Estados Unidos con el expresidente y un hombre de confianza que tiene Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, porque a propósito Trump sostuvo: tengo información de que Medvedev había dicho que Rusia podía colaborar con armamento nuclear a Irán.
Si esto sucede, bueno, Estados Unidos está preparado para una respuesta con un armamento incluso aún muy superior. Más tarde hubo una desmentida, o al menos una aclaración de Medvedev diciendo que bajo ningún concepto Rusia iba a proporcionarle armamento nuclear a los iraníes para dejar al menos más en claro esa postura que había generado, repito, polémica a propósito de lo que fue también una escalada verbal muy significativa entre el presidente de los Estados Unidos y uno de los hombres de estrechísima confianza del presidente ruso, nos referimos a Vladimir Putin. Seguimos compartiendo más información a propósito de lo que fueron en el día de hoy advertencias, fuego cruzado. Vamos a compartir más datos. Una agresión no provocada, sin fundamento ni justificación. Así calificó el lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los ataques contra Irán, un estrecho aliado del Kremlin. El mandatario, quien desde el 13 de junio se había ofrecido como mediador en el conflicto entre Irán e Israel, recibió en Moscú al ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, luego de los bombardeos estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares iraníes. Tenemos relaciones duraderas, buenas y fiables con Irán. Por nuestra parte estamos haciendo esfuerzos para brindar ayuda al pueblo iraní. Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní agradeció al Kremlin por sus posiciones firmes y correctas en la condena de los ataques israelíes y estadounidenses contra su país, que según dijo, en respuesta ejerce su derecho a la legítima defensa. Siempre hemos mantenido estrechas consultas con nuestros amigos de Rusia sobre todas las cuestiones. En cuanto al programa nuclear iraní, Rusia ha sido un socio y un compañero. Construyó las instalaciones nucleares de Bushehr, ha estado presente en las negociaciones nucleares y ha sido una de las partes claves en las conversaciones. Putin no anunció durante esta intervención pública si Moscú está dispuesto a ofrecer a Teherán ayuda militar en su conflicto con Israel, a pesar de que según Kiev y sus aliados, Irán suministró drones explosivos a Rusia que fueron utilizados en su ofensiva a gran escala contra Ucrania. En un instante vamos a incluso a ampliar la información de cuál fue la postura del gobierno chino. Algo le adelantamos recién cuando fue para muchos clave la postura china a la hora de evitar un cierre del estrecho de Hormuz, es decir, que Irán no se animase a ir a fondo en ese sentido y tomar la decisión de cerrar ese estrecho estratégico para la economía del mundo, pero en un ratito vamos a ampliar cuál ha sido la postura de China y cuál es la postura de China, mientras vemos imágenes ya mismo en vivo de lo que está pasando en Israel, en la capital de Israel, esto es Tel Aviv, donde se produce entonces la situación de el alerta y las sirenas sonando. Claro, hay que aclarar, hay operaciones en marcha, tanto por militares, ¿no? Tanto por parte de Irán como de Israel. En el medio de estas operaciones en marcha, el presidente de los Estados Unidos sorprendió al mundo, y ahora nos vas a leer, si te parece textualmente, qué es lo que publicó Donald Trump en su red social, advirtiendo que en 12 horas, bueno, podría darse un alto el fuego entre los dos países. Vamos a reiterar lo que publicó el presidente de los Estados Unidos unos minutos antes que comenzáramos la noche de Canal 26, la noticia que recorre el mundo y sus repercusiones a partir de este texto que vemos en pantalla. Felicidades a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego completo y total aproximadamente dentro de 6 horas, cuando Israel e Irán hayan terminado y hayan completado sus misiones finales en progreso. Durante 12 horas, momento en el que la guerra se considerará terminada. Oficialmente, Irán comenzará el alto el fuego a la hora 12, Israel comenzará el alto el fuego y en la hora 24, un fin oficial de la guerra de 12 días será saludado por el mundo. Durante cada alto el fuego, el otro lado permanecerá pacífico y respetuoso, asumiendo que todo funciona como debería, lo cual hará, me gustaría felicitar a ambos países, que Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y haber destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga a Oriente Medio, Dios bendiga
a Estados Unidos de América y Dios bendiga el mundo, firmado, lo ven ustedes allí en pantalla, por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. En este momento está, por ejemplo, haciendo declaraciones a la televisión de los Estados Unidos el vicepresidente J.D. Vance, explicando o dando detalles de este anuncio y cuál es la implicancia y sobre todo por qué Trump sostiene que luego de este alto al fuego de 12 horas finalmente la guerra va a concluir, es decir, no va a haber una reanudación de los enfrentamientos ni de los bombardeos. Trump asegura que es una tregua de 12 horas, pero como paso previo, solo como paso previo a que la guerra finalmente termine. Así es, y cuando habla de las operaciones es justamente lo que le decíamos, ¿no? Hay operaciones militares en marcha por parte de los dos países. De hecho, suenan las alarmas allí en Israel a la espera de que la cúpula de hierro intercepte misiles que ya fueron lanzados por parte de Irán. Un Irán que en los últimos ataques se mostró bastante más débil que en ataques anteriores. Esto estaría hablando también de su debilitamiento militar, sobre todo en la cantidad de misiles de largo alcance que tienen en su arsenal. Por supuesto que lo dicho por el presidente de los Estados Unidos deberá ser refrendado por Irán y por el propio Israel. En este momento ya hay algunas publicaciones de medios israelíes que dan cuenta de manera extraoficial que hay certezas por parte de Benjamín Netanyahu de un cese al fuego, tal cual lo anunció el presidente de los Estados Unidos. Pero vamos a ver, Andrés, habíamos adelantado la postura de China. ¿Qué ha hecho China para que el conflicto no escale? O al menos, ¿cuál ha sido su postura en cuanto a las repercusiones económicas de la guerra en Medio Oriente? China advirtió el lunes sobre el riesgo de una propagación de la guerra entre Irán e Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático llamó a la comunidad internacional a hacer más. El Golfo Pérsico y sus aguas circundantes son pasos esenciales para el comercio internacional de bienes y energía. Mantener la seguridad y la estabilidad en esta región es de interés común para la comunidad internacional. China pide a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para promover la desescalada del conflicto y evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo económico mundial. Israel lanzó el 13 de junio ataques de gran envergadura contra Irán, apuntando a sus instalaciones nucleares y de misiles, así como a sus líderes militares y de seguridad. Luego de los bombardeos sin precedentes de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes la madrugada del domingo, Teherán amenazó con atacar las bases militares de Washington en Medio Oriente. Según los analistas, la República Islámica también podría optar por responder al ataque cerrando el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó el domingo a China a contribuir para disuadir a Irán de tomar esa decisión. Bueno, así estábamos viendo la postura, Andrés, de China en el contexto donde hoy lo más importante trascendió a propósito de los bombardeos iraníes sobre las bases de los Estados Unidos en Qatar y la advertencia, la amenaza sobre las consecuencias económicas. Después vamos a ir repasando los datos puntuales de cómo se movieron los mercados en el día de hoy. Pero el desplome del petróleo llamó muchísimo la atención, es decir, los mercados estaban de alguna manera adelantando a que la guerra no iba a escalar, sino todo lo contrario, sobre todo por la certeza de que no iba a ser cerrado por parte de Irán del estrecho de Hormuz. Vamos a compartir también información, esto es muy importante, porque por ejemplo, medios de Israel, como El Tiempo de Israel, está publicando, según fuentes de la agencia Reuters, que altos funcionarios iraníes ya han dado cuenta y confirmado el cese del fuego. Es decir, ya hay voces del gobierno de Irán que están confirmando lo que adelantó el presidente de los Estados Unidos. Esto se está publicando ahora en los principales medios de Israel. Citan como fuente a altos funcionarios que conversaron o que le han dicho o le han dado esta información a la agencia Reuters, donde la postura de Irán coincide con lo anunciado y lo adelantado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la guerra va a entrar
en una tregua de 12 horas para después una culminación final y total de estos enfrentamientos. Exactamente, y esto también, bueno, primero que falta ahora la palabra de Israel, pero seguramente va a ir en el mismo sentido, y también va a aplacar los ánimos en Qatar, porque el gobierno catarí, ¿qué es lo que había dicho? Bueno, que Irán, con el ataque a la base militar de Estados Unidos allí en Qatar, muy cerca de Doha, bueno, había invadido su espacio aéreo, había invadido territorio extranjero y que podía inclusive también atacar o lanzar objetivos militares contra Irán justamente por esta agresión. Posiblemente eso quede relegado también. Voy a leerles de manera textual, porque me parece que la información lo amerita, lo que estábamos adelantando en el graph de lo que en este momento publican medios de Israel, como el Times of Israel. Dice: un alto funcionario iraní confirma a la agencia de noticias Reuters que Irán está aceptando un alto el fuego con Israel, mediado por Qatar y propuesto por Estados Unidos. El primer ministro de Qatar aseguró el acuerdo de Teherán con la propuesta de alto el fuego de los Estados Unidos durante una llamada con funcionarios iraníes, dice Reuters, un funcionario informado sobre las negociaciones. La llamada tuvo lugar después de los ataques de Irán contra la base de los Estados Unidos en Qatar, y esa llamada telefónica vino después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijera al emir de Qatar que Israel había aceptado el alto el fuego y pidió la ayuda de Doha para persuadir a Teherán de que también estuviera de acuerdo. Israel y Teherán no han confirmado oficialmente el alto el fuego desde que Trump anunció el acuerdo. El ministro de la diáspora parece confirmar el alto el fuego, agradeciendo a Trump y a Netanyahu por tomar una decisión audaz que será recordada en los anales de la historia en un capítulo de fe, coraje y claridad moral. Esto lo publicó en su cuenta de X. Es decir, esta es la información que ya se está publicando en Israel y que da cuenta específicamente de que Teherán habría aceptado el cese al fuego. Y Sebastián, y lo acompañamos con nuestro graf allí, el vicepresidente de Estados Unidos dice que Irán ya no puede construir armas nucleares. Bueno, todo un anuncio por parte del vicepresidente de los Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump, después del certero ataque del sábado, había dicho que la operación había sido todo un éxito y que se había neutralizado la capacidad nuclear iraní. Bueno, J.D. Vance ahora lo está ratificando. Vicepresidente que está en este momento oficiando de vocero del gobierno de los Estados Unidos, luego de la publicación que realizó el propio Donald Trump, y que es la noticia, sin lugar a dudas, a esta hora de la noche en el mundo entero, ya con el comienzo del día martes en Medio Oriente y la determinación de culminar con la guerra luego de una tregua de 12 días. A propósito de esta negociación, recién leíamos que los medios israelíes ubican nada más ni nada menos que a Qatar, que ha sido el país noticia en la jornada del día de hoy como consecuencia de los bombardeos iraníes sobre la base de los Estados Unidos, lo ubican a Qatar también como un país que medió ante las autoridades de Teherán para que acepten esa propuesta que anunció el presidente de los Estados Unidos, Andrés. Sí, Sebastián, un gobierno catarí que había justamente condenado el ataque iraní hacia la base militar de Estados Unidos ubicada en ese país, y dijo que bueno, que se reservaba el derecho de un contragolpe. Bueno, ahora por supuesto que todo eso ha ingresado en una situación distinta, Exacto, diferente, desde la advertencia de poder responder con su autonomía, la de Qatar, a los ataques iraníes sobre las bases de los Estados Unidos en su país, a oficiar de mediador o al menos de interlocutor para que Irán termine por aceptar esta propuesta que esbozó y que confirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto donde también es muy importante lo que dijo J.D. Vance, porque si el objetivo era neutralizar la capacidad nuclear de Irán, según los Estados Unidos esto se ha logrado. Digamos también que en el día de hoy autoridades iraníes dijeron que aún poseían ese uranio enriquecido, en un momento donde también fue muy importante durante la jornada
lo que se dijo desde la OIEA, que preside el argentino Rafael Grossi, que no nos olvidemos, fue amenazado de muerte por el régimen iraní. A propósito de la OIEA, más información. El Organismo Internacional de Energía Atómica pidió acceder a las instalaciones nucleares de Irán. Su director, el argentino Rafael Grossi, aseguró que la visita permitiría evaluar las reservas de uranio altamente enriquecido, cercano al umbral que permite fabricar una bomba atómica. Grossi aseguró que Irán le había enviado una carta el 13 de junio, indicando haber puesto en marcha medidas especiales para proteger el equipamiento y el material nuclear. En primer lugar, hay que volver a la mesa de negociaciones, y para ello permitir que los inspectores de la OIEA, los guardianes en nuestro nombre del Tratado de No Proliferación, vuelvan a los emplazamientos nucleares de Irán y den cuenta de las reservas de uranio, incluidos principalmente los 400 kilogramos enriquecidos al 60%. 100 kilograms enriched to 60%. Estados Unidos entró el domingo en el conflicto entre Irán e Israel, bombardeando las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, así como la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que los ataques habían destruido totalmente las capacidades nucleares de Irán, pero altos responsables de Israel y Estados Unidos aseguran que todavía es pronto para evaluar los daños. Irán, que condenó el ataque y prometió represalias, aseguró que no hubo signos de contaminación radiactiva luego de los bombardeos. Muy bien, Sebastián, todo esto ocurrió después del certero ataque de los Estados Unidos a estos tres puntos centrales del enriquecimiento de uranio allí en Irán, y la posibilidad o no de fabricar una bomba nuclear. ¿Por qué decimos la posibilidad o no? Porque el uranio tiene que estar enriquecido al 90%. Hasta ahora el propio Rafael Grossi dijo que está enriquecido al 60%. Bueno, todavía quedaba un porcentaje para enriquecer, y por eso eran esenciales las centrifugadoras que estaban a más de entre 60 y 80 metros de profundidad. Eso es lo que atacó Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Y la estrategia que utilizaron, te la cuento de esta manera. El secreto era la preocupación primordial del Pentágono en los preparativos de la operación Martillo de Medianoche, perpetrada el sábado 21 de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán, a órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los principales medios estadounidenses han reconstruido qué y cómo llevó a Trump a ordenar una operación militar sin precedentes que ha disparado la tensión mundial. De esas reconstrucciones se nutre este relato de secretos, señuelos militares y otras maniobras de distracción. Cuando el viernes ya estaban listos para su despegue los 125 aviones cargados con, entre otros devastadores proyectiles, las 14 bombas de 13.600 kilos, denominadas anti-bunkers, Donald Trump, en otra maniobra de distracción, se hallaba en su club de golf de Nueva Jersey. Jugó unos hoyos, agasajó con una cena a nuevos socios y, sobre todo, disimuló sus verdaderas intenciones. Para entonces, la decisión llevaba 2 días tomadas y la operación Martillo de Medianoche en marcha. Al día siguiente, las bombas antibúnker GBU-57 caerían, según aseguró después el Pentágono, sobre las 3 instalaciones nucleares. El presidente estadounidense siguió desde la sala de crisis los bombardeos, que horas después definió como un espectacular éxito. La búsqueda del secreto fue tal que incluso se utilizaron varias maniobras de despiste. Horas antes del ataque, un grupo de bombarderos B-2 se dirigieron hacia el Pacífico, visibles como señuelos, algo que puso de inmediato en alerta a los medios y a los expertos. Esos aviones
son los únicos que pueden transportar las pesadas bombas antibúnker GBU-57 necesarias para horadar la profundidad donde se encontraban las instalaciones de Fordow, bajo las montañas al sur de Teherán. Pero mientras tanto, los B-2, que de verdad iban a intervenir en la operación, pusieron rumbo a Irán, en modo furtivo, en la dirección contraria, hacia el este y mucho más rápidos. Las primeras bombas antibúnker cayeron sobre Fordow a las 2:10 de la madrugada hora de Teherán. Era la primera vez que esas bombas se utilizaban en combate. Los bombardeos concluyeron menos de media hora después. En total, 7 B-2 perpetraron los ataques contra objetivos iraníes. 14 bombas GBU-57 se arrojaron contra Fordow y Natanz. Estos ataques certeros se vieron seguidos y precedidos de lanzamientos de una treintena de misiles Tomahawk desde submarinos de la Armada de los Estados Unidos contra Isfahan, donde se encontraban los misiles balísticos de mayor alcance iraníes, para mantener el elemento sorpresa. En total, el ejército estadounidense utilizó 125 aviones, incluidos los bombarderos, aviones de combate, aviones de reabastecimiento y de vigilancia, y se lanzaron 75 proyectiles, incluidas las bombas antibúnker. Los aviones participantes en la operación no detectaron fuegos contra ellos en ningún momento de la operación. El mundo no se enteró de su presencia. Las 3 instalaciones han sufrido un daño extremadamente grave, comunicaron desde el Pentágono. Hará falta aún más tiempo para determinar el alcance exacto de la destrucción. Por estas horas se conoce un dato más sobre la secreta operación contra el engranaje nuclear iraní. Donald Trump autorizó los ataques aéreos a bordo del helicóptero presidencial Marine One mientras sobrevolaba barrios cercanos a su club de golf en Nueva Jersey. La orden, transmitida al secretario de Defensa durante una llamada telefónica encriptada, marcó uno de los momentos más trascendentales de su mandato y puso fin a semanas de intensas deliberaciones internas y maniobras secretas para mantener la operación oculta. La decisión de Trump se produjo tras un periodo de creciente frustración con el estancamiento de las negociaciones diplomáticas con Irán. El presidente, convencido de que la vía diplomática no impediría a Teherán desarrollar un arma nuclear, optó por la acción militar. Horas después de la llamada, bombarderos B-2 estadounidenses atacaron objetivos nucleares en Irán. La operación fue el desenlace de una semana marcada por reuniones secretas, planes encubiertos y una coordinación estrecha con funcionarios israelíes que garantizaron el éxito.